Jorge Ripani, abogado, historiador. Un gusto que esté en el programa. Bueno, muchas gracias, Antonio, por darme la oportunidad de estar en televisión para compartir alguna reflexión. Bueno, la idea era justamente reflexionar sobre el 12 de octubre, ¿no? Esta fecha tan paradigmática que, durante mucho tiempo se conoció como el Día de la Raza. Esto nos enseñaban en las escuelas, básicamente. Luego pasó a ser durante el kirchnerismo Día de la Diversidad Cultural y ahora vuelve nuevamente al Día de la Raza, ¿no? A diferencia de otros países donde ya han saldado cuentas con la historia y de alguna forma, pase el gobierno que pase de una u otra ideología, se mantiene una cierta línea. Acá cambiamos, ¿no? Habitualmente pasa, ya no cambiamos monedas como en otra época, ¿no? Porque 2x3 venía un nuevo presidente y cambiaba una moneda, pero sí cambiamos este tipo de conmemoraciones. ¿Por qué los argentinos, por qué los gobernantes recurren tanto al pasado y quieren cambiarlo, quieren modificarlo? Bueno, porque la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, ¿no? Como dice George Winter. Entonces, quien comprende la historia puede modificar el presente y construir un futuro. Eso parece de perogrullo, pero es verdad, ¿no? Si uno sabe que su padre y su abuelo y su tatarabuelo murieron por problemas cardiológicos, bueno, sabe que se tiene que cuidar de la sal, entonces le salva la vida, pero la historia te salva la vida. De ahí los intereses de los imperialismos de manipularle el sentido histórico a los pueblos. Bueno, y esta idea de que cada gobierno construye su propio mito, su propio relato también, ¿no? Bueno, esa idea también está, y además que en las repúblicas semicoloniales como la nuestra, siempre hay un sector nacional y un sector colonial. Eso es histórico siempre, entonces bueno, es natural que el sector nacional tienda a defender las raíces y el sector colonial tienda a cortarle las raíces a ese pueblo. Ahora pasamos de españoles buenos a españoles malos, ahora españoles buenos nuevamente. ¿Con cuál versión nos quedamos? Bueno, esa es una discusión que se enmarca en cuestiones epistemológicas muy profundas. Digamos, el esencialismo contra el formalismo, el modo contra la sustancia, ¿sí? Entonces, en el pueblo uno sale a caminar y en los barrios de Rosario nadie dice el Día de la Diversidad Cultural. Eso es nada más una ley, una normativa, un decreto, no sé qué habrá sido. El pueblo le sigue llamando Día de la Raza. Esto va a tener ahora un reverdecer en estos tiempos, ¿no? el último lustro, podríamos decir, quizá un poquito más también, y uno lo ve en los comentarios, ¿no? En los comentarios de las redes sociales, como cuando salen con las banderas, digamos, multicolores, que se fueron creadas, digamos, por europeos blancos, que tuvieron que ponerle una divisa a los pueblos aborígenes que no usaban porque no había heráldica, no desconocieron la heráldica. Sí, esta idea de rescatar a los aborígenes o a los pueblos originarios de blancos europeos, ¿no? Entonces una bandera, digamos, multicolor con cuadraditos, fue un invento, digamos, del siglo XX eso. Y bueno, y entonces, bueno, la gente del pueblo en los comentarios uno ve y dice, no, esto se sigue llamando Día de la Raza. Entonces, esa es la esencia que se ha transmitido en el pueblo de generación en generación, independientemente de lo que nominalmente el nominalismo le ponga en el momento, en la ley del momento. Una ley no cambia, digamos, la esencia de las cosas. Ahora, ¿se puede construir una historia que sea, sé que la objetividad es imposible, la historia porque siempre está en juego la posición subjetiva del historiador a la hora de analizar los hechos, pero ¿es posible una historia más o menos equidistante, digamos, que rescate lo bueno del español, pero también condene lo malo, o hable de lo malo, y rescate lo bueno de los pueblos originarios, pero también condene lo malo, ¿no? Porque se pasó de esto, primero los españoles eran buenos, ¿no? Como nos enseñaba en la escuela, vinieron a sacarnos del mal, de los indios, luego se pasó, los indios eran, los mejores, los españoles eran malos, vinieron a asesinar, genocidio, esta idea de genocidio. Ahora se vuelve a una visión, si uno quiere, más hispanista de la conquista. ¿Se puede tener una visión centrada o equidistante de esos dos relatos? Bueno, lo que pasa es que los pueblos actúan por acción y reacción. Es decir, por ejemplo, Eva Duarte Perón va a plantear que España nos dio su ser, o sea que nuestro ser es dado por la hispanidad. Yo arranco la hispanidad de un pueblo, que le estoy arrancando su ser, deja de ser el ser. Si deja de ser el ser, va a tener psicológicamente, psiquiátricamente,
un complejo de inferioridad, que es lo que habla, por ejemplo, Jauretche, como una de las onceras, la inferioridad del nativo, en que se deviene de la soncera madre, civilización o barbarie. La soncera esta de civilización o barbarie plantea, da vuelta a la apotegma grecorromano, los civilizados lo de afuera, los bárbaros de lo de adentro, cuando toda nuestra historia greco-romano-cristiana era al revés. Los civilizados somos nosotros, los bárbaros está afuera. ¿Sí? Entonces, bueno, el pueblo actúa ante un intento tan grande de arrancarle su ser a un pueblo, tomando la terminología de Eva, el pueblo en algún momento reacciona, y la reacción de ese muerto que estaba dormido en realidad, se despierta y es tan grande que, bueno, que parece como que solo se reivindica lo bueno y no se hace, digamos, un balance, como lo que vos decís. Pero es porque es una reacción. Jorge, ¿coincidís con esta idea de la administración en funciones a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei, sin meternos en lo político partidario, pero de cambiar la denominación de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como la había impuesto el kirchnerismo, por Día de la Raza? Bueno, lo que hace el presidente de la Nación es volver a la esencia. No sabemos los motivos, puede ser un motivo electoral, puede ser para buscar otro tema. Para pelear con la oposición. Sí, o que no se hable de los temas que se estaba hablando. Bueno, desconozco, eso no nos importa. Lo que nos importa es que vuelve al sentido común nacional, ¿no? A la idea primigenia de raza. Raza, es importante, no es un sentido biológico como lo pensó la generación del 80. No es el positivismo, el cientificismo, la teoría de la selección natural, la raza sanguínea, digamos. ¿Cómo era eso explicado fácil? Bueno, acá lo que se piensa que raza es, como dice Perón en su discurso sobre el Día de la Raza, justamente, algo espiritual, es nuestra estirpe, nuestra civilización y nuestra cultura. Entonces, cuando el pueblo habla ¿El positivismo cómo la pensaba? El positivismo pensaba en la teoría de la selección natural, era algo biológico la raza. Para nosotros, o sea, lo superior se imponía sobre lo inferior. Claro, el superior se imponía sobre el inferior, por eso, bueno, iba a triunfar la raza blanca europea. A esto le va a contestar la generación del 900, ¿sí? En el año 00, donde aparece una serie de autores muy interesantes. El más importante es José Vasconcelos, el libro más señero en la materia, que escribe La raza cósmica, donde explica que Hispanoamérica es una nueva raza con una mezcla, con un mestizaje de todas las razas anteriores. Aclarando en el libro él que se entiende por raza la cultura. La cultura implica también la fe, ¿no? Porque cultura viene de culto, y también de cultivar la tierra. Por eso es algo que te enraiza. Y un árbol sin raíces sabemos que pasa entre la primera brisa, se tumba. ¿Se puede ver entonces? Eso lo va a rescatar Hipólito Yrigoyen, y lo va a rescatar Juan Domingo Perón y Eva Perón. Por ende, esto es importante, el hispanismo fue la esencia, debería ser la esencia, de los movimientos populares históricos de la Argentina, ¿no? Bien. ¿Se puede hablar entonces de Hispanoamérica y esto no implica suprimir de la historia la participación de los pueblos originarios o aborígenes o como se llaman? No, claro, porque forman parte de ese mestizaje cultural donde obviamente va a primar la civilización superior, la que tiene un bien, una verdad y una belleza mayor para aportar, porque también todo esto parte, digamos, de la división entre lo aristotélico tomista, que cree que hay una identidad y existe y se puede conocer mediante la razón entre el bien, la verdad y la belleza, y el relativismo, que viene posteriormente con el iluminismo. Entonces, claro, el relativismo dice que, bueno, que no es posible decir que hay un bien, una verdad y una belleza, por ende todos son portadores y todos valen lo mismo. Bueno, nosotros pensamos, lo que pensaron los movimientos políticos de masa, que hay una identidad entre bien, verdad y belleza y que eso se puede conocer, ¿sí? Entonces, lo anterior es una barbarie que va a ser superada con una cultura superior que equipara al prójimo, ¿no? Porque está invitado a amar al prójimo, porque la mujer va a tener un pie de igualdad junto con el varón, y porque el prójimo tiene alma, el indio tiene alma, como tiene alma es súbdito de la corona, por ende ciudadano español también. Ya desde Isabel la Católica
porque su misión es evangelizar, principal, va a decir, cásense españoles con indios y respeten a los indios. No son esclavos, sino vasallos de la corona, son como cualquier otro español. Y la Constitución de España de 1812 va a decir lo que siempre se supo, nada más que ahora por escrito, ahora va a haber una Constitución. Dice, la nación española está formada por los españoles de ambos lados del hemisferio, de ambos hemisferios, bien, tanto de América como de Europa, ¿no? Jorge Ripani, muchas gracias. Bueno, gracias.